Boas, Marcos, que tal? Ben, moi ben. Vale, pois imos comenzar entón, como sempre, preguntando que significa para ti a palleira? Bueno, es una pregunta un pouco... non me lo esperaba, la verdad. Palleira como el programa este o, No. o palleira en... Palleira en A ver, será? desde un punto de vista... Para mí, bueno, yo soy historiador, tiene importancia, claro. Claro que tiene importancia. Un poco es el lugar en donde pues, se preserva esa arquitectura del pan y etcétera, etcétera. Pero claro, para una persona que vive en Combarro es algo muy especial. Es decir, es en donde todos hemos jugado, todos hemos estado. Los días de lluvia en Combarro, por ejemplo, nos poníamos debajo de la palleira. Jugábamos al escondite alrededor de la palleira. Claro, yo soy de la zona de cerca de Chousa, entonces la palleira, pues las que yo, sobre las que sobre todo andaba, fueron allí. Y también he de decir que era donde hacíamos el mono. Me acuerdo de tirar petardos debajo de las palleiras y allí me quemé con un petardo una vez. Entonces, pues también supongo que tiene que ver con la palleira. Entonces, bueno, la palleira, en cuanto a mi época infantil, es importante para mí, pero supongo que igual que para todo el mundo del pueblo. Sí. Entón, tes algunha relación con algunha palleira en concreto? Algunha que che inspire algo ou algunha coa que teñas unha relación, pois... No sé. Sí, como decía antes, bueno, pues soy de la zona de Chousa y la palleira donde más, con la que más relación hemos tenido, tanto yo como mi grupo de colegas, fue la que está pues al lado de donde está ahora Campañó, donde antes era el Ultramarinos de Mirabarcos. Y claro, allí era pues un poco donde hacíamos vida si hacía lluvia o si hacía mal tiempo, o simplemente pasar la tarde nos echábamos allí y me acuerdo incluso de jugar allí a la Game Boy, es decir, hacíamos un poco de todo, claro. Sí, claro. Entón, bueno, nós sabemos que dende neno encantache viaxear. Entón, de onde crees que che ven esa paixón? ¿Por viajar? Bueno, pues es una... Bueno, supongo que es algo que le gusta a todo el mundo. Viajar es como un gusto muy arquetípico en todo el mundo, ¿no? Es decir, prácticamente a todos nos gusta viajar. En mi caso, todos los años hacíamos viajes familiares. Es decir, mi madre me cogía y me llevaba de viaje a cada año a un país distinto. Es decir, dentro de Europa pues he tenido la suerte de ver muchos sitios. Y la verdad es que después, conforme crecí haciendo viajes y tal, me siguió gustando y seguí yendo a sitios con mis amigos o por mi cuenta o sigo yendo con mi familia. Una cosa que me llamó la atención es que hace unos años una profesora mía me preguntó si aún hacía viajes con mi familia. Y yo le dije que sí, que claro, a ver, además es que me sale barato, porque si lo paga mi familia. Pero ella, sin embargo, me dijo que le resultaba extraño porque sus hijos no querían viajar con ella. Y sin embargo, un viaje enriquece mucho. Es decir, cuando viajas con tu familia, además de... En el día a día, cuando estás en casa, casi no estás con tus padres o con tus hermanos, o bueno, en mi caso tengo una hermana. Entonces es también un sitio en donde estás 24 horas del día con gente de tu entorno y enriquece también la relación mucho eso. Sí, cierto. Entonces, bueno, viajar, y eso es con tu familia o lo hagas con tus amigos, es algo que yo creo que enriquece mucho. Aparte ya de ir a ver un país con unos monumentos, una cultura distinta, que eso, bueno, también te da como un crecimiento personal. Bueno, falabasme da túa nai, da túa familia, pero unha gran influencia para ti da túa personalidade sería a túa avoa. Que nos podes contar disso? Claro, mi abuela es quien me crió, es decir, mis padres trabajaban. Cuando yo era pequeño, mi padre trabajaba en Sanxenxo, mi madre trabaja en Pontevedra. Y cuando yo era pequeño incluso me acuerdo de que estaba fuera, es decir, yo cuando era muy chiquito, mi madre estuvo un año viviendo, o casi un año, en Alemania, en la zona de la Selva Negra, porque estaba estudiando, hizo unas prácticas allí. Bueno, pues al final vino para Pontevedra y se quedó allí a trabajar. Pero la cuestión es que mi abuela me crió, entonces, pues claro, obviamente, pues significa mucho para mí. Y ya, aparte de que signifique mucho para mí, he descubierto que es una persona increíble. Es decir,
tiene casi 90 años, vivió momentos muy chungos de la historia, es muy cabezona, trabaja mucho, no para, es como una hormiga atómica, es la leche. Entonces, pues claro, intento reflejarme, es decir, en mi ámbito obviamente, en ella. Es decir, poder llegar a cómo está ella. Tuvo una vida fastidiada, es decir, pues vivió una posguerra bastante fea, tuvo que emigrar, etcétera, etcétera. Entonces es pues un referente, ¿no? Entón, así indagando aí na túa infancia, podes falarnos dun ogro verde que non podías deixar de ver unha e outra vez? Sí. Bueno, los fines, como dije antes, mi padre trabajaba en Sanxenxo. Y entonces mis abuelos, por parte de padre, son de Sanxenxo. Y íbamos allí los fines de semana. Entonces me levantaba yo a las 7:30 de la mañana, a lo mejor los fines de semana, para poner la película de Shrek una y otra y otra y otra vez. Mientras mi primo, que también se quedaba el fin de semana, porque yo iba allí, entonces él también venía, deseaba que me pasara algo malo o que se rompiera el VHS de aquella, porque, madre mía, la turra que se tuvo que comer entre Shrek y George de la Jungla, porque era la otra que también era una y otra vez. De película de porrazos tontos, pues a mí me encantaba. Sí. Que guai. Bueno, agora imos un pouco máis adiante, ímonos a Lalín, un recén arqueólogo e moita choiva. Que sentiches na túa primeira excavación coa xente coa que se traballa? Pues la verdad es que fue donde descubrí qué era lo que más me gusta. Es decir, a mí lo que me gusta es mi trabajo, ser arqueólogo. Es algo que ya no solamente por los descubrimientos que puedas hacer, sino me gusta por ese ambiente que se genera de camaradería, porque tú estás en una zona rural, en un pueblo, tú te comprometes con esa zona para trabajar y a la vez te encuentras con gente que muchas veces no cobra, yo muchas veces no he cobrado, y sin embargo están allí ejerciendo su pasión. Y entonces como que se crea muy buen ambiente, muy buena vibra entre todos porque todos tenéis el mismo interés. Entonces, volviendo a Lalín, esa fue la primera campaña, me sentí cómodo porque además nos habían dado alojamiento y comida en un sitio que estaba muy bien. Entonces, obviamente, Lalín, la capital del cocido, digamos, ¿no? Pues era un lugar genial para empezar a trabajar allí. Tuvimos mala suerte con el tiempo, eso es verdad. Apuntaste que fue una campaña lluviosa, fue una campaña muy lluviosa. Los castros, en este caso fue la primera excavación que hice, fue en un castro, y no están en medio del monte, entonces no son lugares que se presten a que estén personas allí con lluvia. Y mucho menos si lo que quieres hacer es excavar un agujero cuadrado en donde eso se transforma en una piscina olímpica que no se puede trabajar bien. Es decir, tú estás quitando agua y tierra y barro y no ves lo que haces, y aparte de que obviamente el trabajo se resiente, la calidad del trabajo, pues tú lo pasas mal. Sin embargo, aún así, pues es divertido y es una aventura, y yo recomiendo a todo el mundo que si tiene oportunidad o si le interesa el tema, que lo pruebe. Bueno, falábame petroglifos, castros o monte. Que sintes cando te perdes por aí, por o monte? La verdad es que el monte siempre fue una de mis cosas favoritas. Desde que tenía 13, 14 años y con barro ya empezó a quedarse pequeño para mí y para mis amigos, empezamos a indagar un poco en el Monte Castrove, en este caso, y tirar para arriba y ver a dónde va este camino y a ver qué pasa si te metes por aquí y todo esto. Y a la vez también se genera una... Claro, a mí, bueno, al final acabé como en arqueología, digamos, siempre voy a la arqueología, pero que al final es en lo que me enfoco. Y a partir de entonces, a partir de esa edad, 13, 14 años, empecé a descubrir el Monte de Combarro y es un lugar increíble. Es decir, tienes un montón de caminos, un montón de paisajes, iba a decir un montón de especies, pero de fauna y flora, pero no. Pero es un lugar increíble, tienes mucho patrimonio cultural y tienes mucho patrimonio natural. Es decir, para mí significa mucho. Y de hecho, yo los días que tengo libres, lo normal es que me tire al monte a lo mejor 4 horitas o 3 horitas y media y me vaya a Samira por el monte a ver pues, la ruta de los molinos, o me vaya... es algo que me encanta, sí.
Cada día descubres un sitio diferente por ahí. O no lo descubres, pero quizás simplemente es una forma de desintoxicarte, ¿no? Como que sí. dices, bueno, mientras ando no pienso en qué mal día tuve ayer o así. Entonces, pues es una buena forma de dejar la mente en blanco, andar y decir, voy a intentar llegar hasta ese sitio. Está ben. Bueno, aí seguindo na arqueoloxía, un dos teus traballos máis importantes foi a ordes tamén dos arqueólogos máis importantes do país, Enrique Baquedano e Arzuaga, verdade? Contanos aí un pouquiño. Sí, bueno, yo cuando terminé la universidad y quería enfocarme un poco a la arqueología comercial, es decir, buscar un trabajo en una empresa, pues empecé a buscar excavaciones, que al principio iba como prácticas o voluntariados, y fui un poco por toda España dando vueltas, ¿no? Estuve por Madrid y estuve por Castilla-La Mancha, por la Comunidad Valenciana, Castilla y León, etcétera, etcétera. Y una de las excavaciones fue Pinilla del Valle, que le llaman comúnmente para tema turístico, el Valle de los Neandertales. Y allí coincidí me encontré con una excavación que no me esperaba, es decir, normalmente se manejan como pequeños presupuestos para hacer campañas y allí era como una macroobra para intentar indagar en nuestra prehistoria. Y al frente de esta excavación estaba Enrique Baquedano y también estaba Juan Luis Arzuaga, que son de los arqueólogos y biólogos más importantes y más punteros que tenemos en el país. Y realmente ves cómo se mueven, ves cómo funciona un proyecto de esas proporciones y es muy interesante. Claro, al final lo que hay allí es como el top de la gente que se dedica a la arqueología, a la prehistoria. Hay geólogos, hay arqueólogos, hay biólogos, hay de todo. Es decir, es una pasada. Son campañas de mucha gente, 80 personas o así, y interactúas con otros campos que no son la arqueología. Es muy interesante. Entonces, claro, para mí, yo fui 2 años, fueron 2 campañas, fue muy interesante. Y yo crecí mucho gracias a esas campañas. Entón, quedaches contento, entendo. Sí, claro. Bueno, yo siempre quedo contento. Inolvidable. Bueno. Que pasou entón no castro de Santa Lucía en Ourense para que te tiveran que mandar para casa? No me mandaron para casa. Pasó que, bueno, obviamente tú trabajas por las mañanas y algunas tardes haces laboratorio, pero hay otras tardes que las tienes libres. Y el castro de Santa Lucía está cerca de donde nos quedamos a dormir, que es un pueblo que se llama Castrelo de Miño, que es muy conocido porque tiene una zona de picnic increíble y tiene un albergue que era donde nos quedábamos. Y nada, entonces una tarde estábamos jugando al voleibol y lo que pasó fue que un compañero de excavación y compañero del máster en ese momento, que era una persona que medía pues como 2 metros más o menos, a lo mejor lo estoy exagerando, pero bueno, pues era como muy grande, con unas manos muy grandes y tal, pues típico golpe de voleibol que bajas la mano y mi mano subiendo. Y claro, mi mano, que es como la de un niño en comparación con la suya, se chocó mal y tuve un esguince. Y yo no le di importancia porque yo pues quería excavar. Yo lo que quería era ir al monte, coger el pico y reventar el suelo, claro. Bueno, esto queda como feo, pero más o menos. Entonces, entonces, cuando al día siguiente me ven que en vez de mano tengo una pelota de playa, pues me dijeron... ¿Pa casiño? Quizás es mejor que te llevemos a urgencias. y aunque yo al principio dije, no, mejor me quedo... Obviamente, pues fui a urgencias. Y me dijeron que tenía un esguince y que no podría trabajar en una semana. Pero esto me lo dijeron a mí, no se lo dijeron a mis compañeros. Entonces me pusieron como una cédula, ¿no? Se llama esto que es de metal y tal, con una esponjita, y me movilizaron un poco la mano y me dijeron que no hiciera esfuerzos. Pero claro, volví al yacimiento, al castro este, que es una pasada, y me di cuenta que podía enganchar la pala entre las esquinas del metal ese.
Y entonces me puse a quitar el derrumbe que había en el Castro, a lo cual el técnico del sondeo en el que estaba, eran como 4 sondeos, me dijo que era un irresponsable y que no debía hacer eso. Y entonces me mandaron a una cata de castigo de 1 metro por 1 metro a agotar el estrato, es decir, a cortar la tierra que hay debajo del suelo. ¿Qué pasa? Que al cabo de 2 días yo estaba en un agujero que es de 1 metro por 1 metro, que más o menos es como esto, y yo estaba pues a 2 metros bajo el suelo. Entonces no era capaz ni de tirar la tierra para afuera. Estaba completamente incomunicado, como si eso fuera una cárcel. Claro, porque estaba ahí encerrado, y para salir, como no cabían escaleras, era una imprudencia, pero tenía que como que medio escalar por el perfil que se había generado. Y nada, fue una experiencia graciosa, que ahora me hace mucha gracia. Y en el momento también me la hizo, la verdad es que... Escalar e coa man aí fastidiada tamén. Hice como con el paletín y con la piqueta, hice como una especie de forma de negativo de mis pies, y entonces como que metía los pies y fui capaz de salir. Eran 2 metros, a ver, tampoco era tan difícil. Bueno, con unha man aí... No estaba, a ver, te puedes apoyar en los lados. Es 1 metro por 1 metro, es decir, eres fácil de salir. Pero era gracioso estar ahí encerrado y no escuchaba. De hecho, es una cosa curiosa, porque cuando bajas y como que te quedas cerrado por todas las paredes de tierra, si te hablan, tú no lo escuchas. Entonces yo estaba como encerrado allí y no escuchaba nada de mis compañeros, y a lo mejor estaba 5 horas metido en ese agujero, siguiendo cavando hacia abajo, que no se acababa nunca, y no encontraba la piedra. Yo buscaba la piedra y no encontraba la piedra. Y decía, pues hasta que no encuentre la piedra no puedo salir de aquí. Y allí me abandonaron, sí. Joder. Entón, como crees que a xente externa percibe o teu traballo de arqueólogo? No hay mucho conocimiento sobre el trabajo ni de la arqueología en sí, ni sobre el patrimonio. Es complicado, porque tampoco nos visibilizamos bien. Es decir, el arqueólogo hasta hace 20 años siempre fue como una persona que estaba metida en un nicho, o que estaba muy encerrada en su trabajo científico, muy cerrado. No quiero que mis resultados lleguen a la gente por si se malinterpretan o alguien me lo refuta. Entonces, como que siempre la arqueología fue siempre muy de nicho. Pero claro, ahora con el tema de que el crecimiento del turismo, etcétera, etcétera, y otra cosa que es muy importante que la gente se dé cuenta del valor del patrimonio, lo que pasa es que las empresas de arqueología y la propia administración lo que está haciendo poco a poco es enfocar esta arqueología a la gente. Entonces, claro, ha evolucionado mucho, tiene que evolucionar mucho más. La gente aún no tiene conciencia sobre el tema arqueología. Yo cuando digo que soy arqueólogo me dicen, claro, Indiana Jones, la piedra te persigue, no, jaja, o vas con pincelitos. Pues no, pues la verdad es que he utilizado un pincel 3 veces en mi vida, y ha sido porque tenía que desenterrar pues un señor que estaba muerto, un cadáver. Entonces, pues claro, son momentos muy puntuales, pero la realidad de la arqueología es que te vas al monte, con un proyecto, obviamente, es decir, al final somos arqueólogos, somos científicos, tenemos una metodología muy tal, pero al final lo que tú estás haciendo es coger un pico y bajar a lo mejor 1 metro de tierra, y con sus piedras, porque obviamente allí a lo mejor había un poblado, que es lo normal en Galicia, lo que hay. Si nos sobran algo son castros, hay castros por todas partes. Lo que pasa es que estos, cuando se colapsan, lo que pasa, caen las piedras y cae la tierra. Entonces tú te pasas mucho tiempo picando el suelo y quitando piedras y quitando tierras, y venga a sacar y a carretillar, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo complicado en cuanto a físico, porque además se hace en verano, hace calor, etcétera, etcétera. Pero que la gente no sabe qué es eso. Es decir, claro, muchas veces llegan al yacimiento y ven que hay arqueólogos trabajando y hacen bromas en plan, si encuentras petróleo vamos a medias. Esa es muy típica. O si traes una retroexcavadora acabas antes. Claro que acabas antes. Pero claro, bueno, al final tienes una metodología, tienes que seguir unos estratos, que son los niveles básicos de tierra que se van no quiero dar el coñazo, pero se van depositando horizontalmente, y entonces pues vas siguiéndolos para saber en qué cronología estás más o menos, ¿no? Y claro, ¿cómo solucionar que la gente no conozca la labor del arqueólogo? Pues a lo mejor hay que hacer que la arqueología se visibilice más, haciendo como guías o jornadas de puertas abiertas, que se van haciendo poco a poco, se van haciendo más.
también hay una importante parte del trabajo que se hace en el laboratorio. Es decir, el preparado de piezas, el estudio de ellas, en cuanto a huesos, etcétera, etcétera, pues hay pues a lo mejor el 50-60% del trabajo se hará en el laboratorio, aparte del gabinete, que es hacer memorias, proyectos, etcétera, etcétera, que son temas burocráticos de los que nadie quiere oír hablar y es comprensible. Claro, non está visible. Esa parte do laboratorio tampouco non é unha parte que se poida ver tan facilmente. Unha das túas paixóns son os libros tamén, non? Que lees actualmente? Sí, bueno, los libros siempre me gustaron. Es decir, me educaron mucho con libros, también desde que soy pequeño. El típico barco de vapor, ¿no? Sí. Que tengo ahí todos los libros, pues un montón de ellos. Y ahora, pues me sigue gustando. Es decir, yo no he dejado nunca de leer. Quizás en la parte, cuando estaba haciendo la carrera, me costaba más porque tienes que compaginarlo con leer muchas cosas para historia que a lo mejor no te apetecían, entonces ya se te quitaban las ganas. Pero actualmente leo mucho sobre viajes, quizás porque estoy encerrado en casa, como casi todo el mundo, entonces tiendo a leer mucho novela sobre gente que ha hecho un viaje y después la relaciona con la historia de ese lugar. Me gusta mucho. Hay un autor actualmente que leo mucho que se llama Javier Reverte, que trata estos temas. A lo mejor pues, se va a hacer un viaje por el río Congo siguiendo un poco esta obra de El corazón de las tinieblas y empieza a hablar un poco de la historia de esa zona, de esa zona geográfica durante el colonialismo, por ejemplo, o así. Es muy interesante. Entonces, leo mucho de eso. También me gusta mucho la fantasía. Leo mucha fantasía. Hay autores americanos que son muy buenos. Pero es que leo de todo, ¿no? Yo me cae una novela, me cae un ensayo, yo pues me lo leo, tampoco, no discrimino. E así un aliado rápido para matar o tempo na casa? Que se che veña agora así a cabeza. Mira, pues así estilo novela, por ejemplo, para matar el tiempo en casa, a mí como me gusta mucho la fantasía, Brandon Sanderson creo que es un gran autor, que es muy entretenido de leer y tiene mucha acción en los libros y la verdad es que te echas una buena tarde. E agora, ideas de futuro. Onde che gustaría excavar? ¿Dónde me gustaría excavar? Pregunta complicada. No, no es complicada, porque ¿dónde? No me hace falta. Es decir, me gustaría excavar. Cualquier sitio es bueno. Es decir, a mí lo que me gusta es excavar, no me importa el lugar. Es decir, sería genial poder seguir excavando. Porque, bueno, mi trabajo ahora, sí, yo estoy trabajando como arqueólogo, pero no me permite ello. No me permite excavar ahora mismo y es algo que echo de menos. Además, este último año, el año pasado no pudo ser, este año tampoco va a poder ser. Entonces, pues, me gustaría en el futuro próximo poder excavar en cualquier lado. Sí. Está moi paradas o tema excavacións con isto da pandemia? El año pasado hubo, pero claro, con tema familiar no quería salir de casa a muy lejos porque lo veía un riesgo que no hacía falta y este año es lo mismo, es decir, alguna excavación hay y puedes apuntarte a ellas, pero claro, corres un riesgo, ¿no? O tienes que valorarlo bien. En mi entorno cercano hay personas mayores. Sí, complicado. Bueno, rematando xa, agora pregunta final que sempre facemos, que gardarías na túa palleira? Es un poco inesperada la pregunta. ¿Qué guardaría en mi palleira? Non fai falta que sexa algo físico, pode ser algo... No, guardaría... La verdad es que lo que tengo en casa que más valor le tengo... Entiendo que guardar en la palleira es guardar lo que más valor tienes, no vas a guardar cosas que no quieres. A ver, podrías también, bueno. pero teniendo en cuenta que el programa es este. Guardaría mi colección de libros. Haría una biblioteca. Sería la hostia. Perdón, sería genial. Sí, una biblioteca estaría muy bien. Muy bien. Pero con un sillón y luz. Ten claro, que ser grande a palleira. Ya la reformaría. Grandeciña, sí. Pero siguiendo las normas de patrimonio, ¿eh? No quiero problemas. Non teñamos problemas aí, verdad. Bueno, pois moitas grazas, Marcos, por estar aquí hoxe. Un placer. Lo mismo digo, la verdad es que ha sido genial. Alegro. Muchas gracias.